Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta porque tenemos a un invitado súper especial, ¿verdad, Luis? Por ahí Sí, estuvimos platicando. Hola, hijito, ¿cómo estás? No sé si quieras tú presentar a nuestro súper invitado y el motivo de por qué lo estamos invitando. bueno, nada, otra vez. Antes de introducir, gracias a todos los que nos escuchan, los que comentan lo que estamos haciendo. Acuérdense que lo más importante es que sea incentivar el diálogo entre papás e hijos. Y pues nada, esto no es más que compartirlo con ustedes, ya que si ustedes no lo escucharan, el proyecto no podría salir adelante. Presentar al invitado, bueno, el giro es el Día del Padre. Estamos muy contentos de tener aquí a mi papá, que nos va a acompañar a grabar este capítulo. Y pues celebrar el Día del Padre, hay muchas dudas sobre qué es ser papá. Si bien hicimos uno de qué es ser mamá, que nos fue muy bien, pues ahora es turno del papá, ¿no? Y lo que es el papá y la trascendencia que tiene un papá en, en la vida de cualquier persona. Y pues sin más, aquí les presento a mi galán desde hace 26 años, bueno, 26 de casados, pero afortunadamente casi 4 de novios. Entonces ya llevamos unos añitos juntos. Sí, señor. Vamos para 30, 30. chavo. Muy Así bien. es. Él es Luis, el papá de mis hijos. Él es mi marciano favorito y aquí está con nosotros. Soy mi marciano favorito. Luego te diré, tú ya sabes por qué eres el marciano, pero bueno. Yo quisiera dejar en mucho esta conversación entre papá e hijo. Yo solamente, Gordo, y porque me lo hicieron hace poquito en una plática que fui a dar, me dijeron, Adriana, ya te escuché, pero ¿cuál es la postura de tu marido ante los momentos duros? O sea, ¿qué no se rompe? O sea, ¿qué no se quiebra? Y te lo quiero platicar antes de que entren en la conversación papá e hijo, porque yo le prometí a esta personita que era una respuesta que tú ibas a dar. Se rompe un papá, se rompe un esposo. Muchas veces. ¿Qué es romperte? O sea, ¿qué es romperte? Y voy a decirlo para no perder tiempo de la charla con Luis. Ujú. ¿Cómo se rompe un papá ante la muerte de un hijo? ¿Y cómo se rompe un papá ante la enfermedad de su esposa, pero madre de sus hijos? Eh, un papá, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Luis Alverde, un saludo a todos y espero que de la plática, que todo, no sé ni qué me van a preguntar. Yo preguntaba las preguntas y no me las quisieron dar. A ver qué sale. Eh, Venga. improvisar. Eh, los papás nos rompemos diario y nos rompemos. No es fácil ser papá. En estos tiempos hay muchísimas dificultades para ser un papá. Sé que nos aislamos mucho, nos quedamos solos. Hay un gran... hay- en estas familias tradicionales, o como fuimos educados, es que el papá lleva el sustento a la casa. Y ese es un gran compromiso. Y además como cada vez hay más cosas, entonces siempre uno se va a sentir insatisfecho con lo que puede llevar. Eh, y es muy desgastante. Pero para irme a las preguntas, es bien uno no está listo para perder un hijo nunca. Y es algo que pasa y tenemos que saber que nos pasa a todos. Entonces, si algún papá en estas épocas del Día del Padre se siente que algo le ha fallado muy duro, o se le ha ido un hijo, o se le ha ido un hermano, la esposa, eh, primero, toda mi solidaridad, pero segundo, abandónense en Dios. Abandónense en Dios porque la vida es un regalo y también la muerte todos sabemos que nos vamos a morir. Y estamos tan apegados a la vida que luego no creemos que a nosotros nos puede pasar eso, y sí nos pasa, sí nos pasa. Entonces,
vivir más pegado a Dios, sentirnos menos importantes. Y en el tema del cáncer, pues hay cáncer en todos lados. Y yo tengo amigos que han muerto de cáncer, amigas que han muerto de cáncer, señores, señoras que han muerto de cáncer. Y hay que cuidar la salud, pero también que no vamos a ser inmortales, que tenemos que disfrutar más y sufrir menos, que tenemos que ser más agradecidos y exigirnos menos y estar esperando menos de los demás, estar bien con uno mismo y darle para adelante. O sea, híjole, no saben las cosas que les pasan a los papás, no saben. ¿Cómo se abandona uno en Dios? ¿Cómo se abandona uno en Dios en momentos de duda, en momentos de incertidumbre, en momentos de mucho dolor? ¿Cómo te puedes abandonar si tú sientes que el mismo Dios te abandonó? Nos han educado e históricamente siempre hemos visto que la mujer es más fervorosa que el hombre. Uh-huh. Y que las iglesias están llenas de mujeres y el hombre, ustedes han hablado de machismo, ¿no? El hombre en este rol de machista no puede ser apegado a Dios. Y creo que es un grave error. Porque los hombres necesitamos también a Dios, al igual que las mujeres. Y las mujeres utilizan más ese recurso porque se abandonan, porque tienen fe, porque confían, porque se acompañan por Él. Y nosotros creemos que esta vida no se necesita vivir de la mano de Dios, o no es cool decir que hay un Señor que reza, o que hay un Señor que en mi caso, por ser católico, que comulga, que se confiesa, pero hay muchas religiones, todas respetables. Y me gusta mucho la religión musulmana porque los hombres son muy practicantes. No sé si ya contesté tu pregunta o la regué. ¿Por qué la vas a regar? Claro que no. ¿Qué es abandonarse? La fe es un músculo y lo tienes que desarrollar, no es un don, no es. La fe es un músculo que tienes que trabajar como el que va al gimnasio todos los días. Y tienes que estar cerca del gimnasio para que se vean los músculos. No es una chispa. Entonces, los papás, los hombres, tenemos que encontrar espacios para encontrarnos con Dios, y puede ser en la meditación, caminar solo, guardar silencio, alejarse de los celulares, alejarse de la televisión, tener un espacio en tu casa en donde te puedas meter a hacer oración, o acercarte a la iglesia, o lo encuentras en todos lados, pero los sacramentos son bien importantes. ¿Cómo te encuentras tú contigo? Sacramentos. ¿Tú contigo ahí? ¿Tú contigo? Luis con Luis. Yo conmigo. ¿Cómo te encuentras tú contigo? Porque entiendo la parte de que te tengas que encontrar con tu fe, con Dios, a través de todos estos instrumentos que dijiste, pero ¿cómo se encuentra Luis con Luis? Yo me encuentro en el silencio. Yo me encuentro en la paz. Yo me encuentro yo me encuentro en estar haciendo ejercicio, en estar caminando, en estar solo, en estar meditando y en estar reflexionando. Y hay que buscar esos espacios porque luego uno no los busca. ¿De lo único que te sostienes es de tu fe, o tienes otros recursos de los cuales pudieras invitar a la gente? A lo que me refiero es, a lo mejor hoy nos escuchan personas que su fe ese músculo está abandonado por completo, y no me gustaría que digan, no, pues eso yo no le hago. Entonces sí me gustaría que mostraras otras herramientas para las personas, que si bien es una invitación a que encuentren su fe, fregón, pero ¿qué otros instrumentos pones? Para encontrar su paz. Uh-huh. ¿No? El silencio, el caminar, el meditar, el alejarse del celular, el permitir esos espacios de reflexión, la regadera, al despertarte, al dormir, dando gracias. O sea, hay muchos espacios donde estás tú solo con tu mente y hay que aprovecharlos para profundizar quién eres, qué quieres ser, a dónde vas, para dónde caminar. Muy bien. Luis.
No, pues escuchándote de ideas que se me quedaron, a ver de cuáles alcanzo a hacer preguntas. La primera que te diría es que si algo yo creo y he aprendido es que primeramente el hombre no, el rol de ser proveedor no tiene que ser por default. Eh, Eso yo lo creo. Yo creo más en que los roles no tienen que ser definidos, no tiene que ser un papá proveedor y la mamá ama de casa, eh, sino más bien creo, y, y lo puedo decir por los momentos que hemos vivido, que yo quisiera, cuando sea papá, ser un papá presente como lo fuiste tú. Si bien es cierto que trabajas mucho, pero los recuerdos más padres es pues estar ahí en momentos importantes, ¿no? Partidos de fútbol. Me acuerdo bueno, en los partidos moleros pues había unos que no valía la pena ir, pero los partidos de relevancia siempre estabas ahí, ¿no? Entonces son cosas que sí me acuerdo, que sí me doy cuenta y que se agradecen muchísimo. Entonces, primero agradecerte por eso, por ser un papá presente. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo puedes ser un papá presente y no dejar de ser productivo? O sea, más bien, no quiero decir que por ser un papá presente no seas productivo, sino ser muy productivo en tu trabajo, pero también ser un papá presente. Así como tú me das las gracias por haber estado presente, yo también aprovecho el foro para disculparme porque también no estuve presente en algunos momentos importantes en tu vida. Escuchándote en el podcast, has dicho dificultades que has vivido que digo, chin, ¿y yo dónde estaba cuando te escucho? Y digo, ¿y por qué no alcancé a leerlo y a detectarlo? Y, y me lamento un poco, no me culpo del todo, estamos aquí ahorita y tú estás creciendo y estás muy bien. Pero no iba a verte jugar fútbol por ti, iba a verte jugar fútbol por mí también. O sea, el, el, el poder estar en la realización y crecimiento de los hijos es una bendición que uno tiene y es, un papá desea que sus hijos sean mejores que uno y pone todas las condiciones para que el hijo pueda tener mejores herramientas para ser feliz en la vida. Entonces, siempre, y todos los papás que están aquí y los que no se van a conectar nunca a esto, siempre confíen en que el papá piensa en el hijo muchas veces por encima de él mismo. Y te va a tocar serlo. Cuando seas papá te vas a dar cuenta cómo vas a estar dispuesto a sacrificarte por tu siguiente hijo o por tu hija, porque te vas a dar cuenta lo relevante y lo importante y lo vulnerable que es una criatura que Dios te permitió tener. Entonces, ¿cómo lograr ese balance? Pues me hubiera gustado lograrlo mejor. Pero si buscas cómo acomodar tus tiempos, porque tú fuiste hijo, yo fui hijo, y me di cuenta de las cosas que me hacían muy felices de mi papá. Y entonces ya hay como algo aprendido que quieres replicar y hacer mejor. Estoy seguro que tú vas a ser mejor papá que yo. Y vas a tener que buscar ese balance entre lo profesional y el estar presente. Y creo que estos tiempos y estas formas de trabajar de manera remota van a permitir tener más flexibilidad que la que muchos obreros tienen en sus fábricas o muchos banqueros tienen en el banco o muchos empresarios tienen en sus empresas. Yo visualizo que cada vez es menos mal visto el que haya un señor viendo un partido de fútbol y hace unos 20 años tal vez pueden decir, ¿y este señor flojo qué hace aquí? Porque la dinámica era otra. Entonces creo que la siguiente generación tendrán
tendrán papás muy presentes, mamás muy presentes, y por eso pido. Y hazlo, pero no trabajes en una jornada de 8 horas nada más. Porque los que van a trabajar por una jornada de 8 horas pueden recibir un sueldo tal o pueden recibir una utilidad tal, y el acotar su entrega en el trabajo no los va a permitir ser felices en el trabajo. El trabajo se tiene que disfrutar. Uno va a trabajar para trascender ahí y para hacer algo a través del trabajo. Uno no va por una dádiva o por un sueldo o por cerrar un negocio. El que hace un negocio para vender algo y ganar una utilidad y llevarse esa utilidad a su casa, tarde que temprano va a ser infeliz en otra cosa. Entonces, cuando a ti te toque ser papá, busca ese gran balance en tu familia, pero tienes que hacer que de lo que vives lo ames y te apasione muchísimo para que te permita ser feliz. Y uno trasciende no nomás ganando dinero, uno trasciende dándole mejores prestaciones a sus colaboradores, pagándoles mejor, dándoles más dividendos, capacitándoles, diciéndoles que los quieres, haciéndolos sentirse importantes, porque te llegan muchas historias a tus organizaciones y a tus trabajos de equipo, llega gente con mucho sufrimiento. Ojalá que su vida privada sea muy buena, pero por lo menos que el tiempo que le dedica a la organización que tú lidereas o en la que tú colaboras, esa persona se sienta plena y feliz de estar ahí. Papá, digamos que eres un poco también paternal con la gente que trabaja hoy por hoy contigo. Dependiendo del cargo que tengas, sí, porque si tú tienes equipos a tu cargo, tú tienes que... La principal chamba que yo tengo en la Universidad Anáhuac Querétaro, para decir el comercial, es cuidar que ellos estén bien, porque si los colaboradores están bien, su trabajo va a ser exquisito y por lo tanto va a poner a la universidad en un gran nivel. Y lo mismo pasa en casa y lo mismo pasa contigo como mamá de mis hijos. Si tú estás bien, sé que mis hijos van a estar bien. Si mis hijos están bien, sus hermanos van a estar bien. Y ese es el rol del papá. El papá está siendo papá en casa, con la esposa, en la empresa, con los compañeros de trabajo. Sí toma un rol que no es padre, ¿eh? Bueno, no. Es muy padre, pero lo que quería decir es, no es fácil, es cansado y agotador. ¿Cómo descansas? Viendo crecer a los hijos como papá, viendo crecer a la organización, refiriéndome a la Anáhuac, viendo la universidad es una empresa de servicio. Entonces, cuando tú ves a los chavos de la universidad crecer, que te den las gracias por algo, verlos graduarse, verlos profesionalmente que van logrando, ver cómo llegan con ciertas seguridades limitadas que se convierten en grandes seguridades, el verdadero sueldo es el cariño de la gente. El verdadero sueldo como papá es el cariño de ustedes. Hijos, donde me vean, sean súper agradecidos con sus papás. Sus papás están bien solos. Sus papás han reducido la cantidad de amigos. Sus papás han reducido la cantidad de horas para ellos mismos. Sus papás se sacrifican de privilegios o de gustos por dárselos a ustedes. Y es de pena que de pronto uno llega a casa y nadie te está esperando. Y tú estás haciendo todo por ellos y ellos que tienen más de lo que tú tuviste no tienen la gratitud de acompañarte, de agradecer. Te volteas. ¿Cuántos papás están sufriendo en el mundo? Es un rol bien duro, y siempre el papá va a querer dar más. Es increíble ver cómo en mi generación los señores nos vestimos y cómo se visten los hijos. Los papás están dispuestos a subirse a un camión, al metro, con tal de que sus hijos tengan un carro para ir a la escuela. La verdad,
felicidades a todos los papás, pero son grandes héroes. Son grandes héroes. Y espero que la siguiente generación no sea egoísta y sea igual de sacrificada como fue mi papá, como han de haber sido mis abuelos y las generaciones anteriores. El hombre se sacrifica mucho. Yo sí creo mucho en en el sacrificio y en el esfuerzo. De hecho, si hay una frase que pudiera definir, sería que el esfuerzo siempre vale la pena. Es algo que estoy convencido, que el esfuerzo siempre vale la pena. Y otra frase que me encanta en relación al papá y en relación a todo lo que dices, que creo que es muy bonita, dice que no hay ningún hombre en el mundo que va a querer que seas mejor que él más que tu papá. Y creo que es cierto. O sea, no hay ninguna persona, yo estoy seguro, y estoy seguro que tengo amigos que me quieren mucho, pero yo no creo que ninguno de mis amigos quiera que yo sea mejor que él. ¿Me explico? Y el único hombre que conozco, porque obviamente, o sea, como mamá yo creo que también quieres que sea, es el mismo caso, ¿no? Pero la reflexión era con un hombre. Ningún hombre quiere que yo sea tan trascendente o tan importante como mi papá. Y eso es cierto. Y un poco la invitación que te decía, pues es en parte a eso. Yo he tratado siempre de ser agradecido. A veces creo que me puedo quedar corto. No siempre he tenido los mejores gestos ni los mejores medios de hacerlo, pero sí creo que sepas que tengo toda la intención de ser agradecido. No nada más en el sentido de ser agradecido contigo, sino de que hay algo que me encanta que dice gratitude reciprocates. O sea, las personas agradecidas es algo que se replica, ¿no? Entonces, como papá, decirte, disculparme a mí. Pero lo mío no era una acusación. No, pero... No hablaba por mí. No hablaba por mí. No, a lo mejor un cachito, Yo sé que no hablas por ti, pero hablo, es una situación que pasa. Hablo por muchos papás. Es una situación que pasa y que a mí también me ha pasado. Entonces, disculpar como joven y disculpándome por los jóvenes, de las veces que no hemos sido agradecidos, y sí es cierto, estamos inmersos en un mundo de inmediatez donde nos hemos privado a nosotros, porque es privarnos a nosotros de pasar mayores ratos y tiempos de calidad con nuestros papás, cosa que es ¿Por qué pasa muy eso, importante. Luis? ¿Por qué de repente lo que decía papá hace ratito de, pues yo llego a mi casa y no hay nadie, nadie me está esperando? ¿Por qué pasa eso? Si yo me acuerdo cuando ustedes eran chiquitos, a mí me mandaban al infinito y más allá. O sea, cuando oían las llaves de papá, corrían a la puerta y no querían saber más. O sea, yo los llevaba a dormir y todavía me acuerdo perfecto de ti, del Ale y del Diego un día saltando. O sea, tú y el Ale ayudando al Diego a salirse de la cuna para ir a darle las buenas noches a papá una vez que estaba operado de la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es la edad? ¿Es que lo dan por hecho? ¿Qué es lo que pasa con los hijos a cierta edad que digo, debe ser sano porque existe, ¿no? En la adolescencia esta separación y todo, pero ¿o cómo podemos promover ese gesto de, pues de gratitud de la que hablaba tu papá, ¿no? Ese gesto de, hey, qué lindo que ya llegaste, qué bueno que ya llegaste. O no sé, si vemos que se va a sentar a comer un cereal o un vaso de yogurte en la noche antes de irse a dormir, el decir, ay, esperen, ¿quién se sienta con papá a acompañarlo? O sea, ¿cómo pudiéramos hacer más conciencia en los jóvenes? O estamos pidiéndole peras al olmo, lo desconozco, pero ese cariñito del que veo y lo veo con nostalgia
en los ojos de tu papá, ¿no? De querer esa cercanía de ustedes. Yo creo, primero, separar etapas, ¿no? Cada quien manifiesta sus maneras de agradecimiento. O de cariño y afecto. O de cariño. Uh-huh. No diría según su grado de madurez, pero va aprendiendo a desarrollar diferentes maneras de mostrar cariño y amor hacia los... Obviamente es ahorita correcto. Pues ya no voy a brincar en una cama, ¿me explico? O sea, por dar un ejemplo, aterrizando lo tuyo. ¿Cuál creo yo que es el problema? Primero, que lo hemos dado por hecho. Empezamos a dar por hecho que papá siempre va a regresar, ¿no? Que papá siempre va a regresar, que papá siempre va a regresar. Y malamente se nos ha vuelto este error de caer en la rutina. Y segundo, y yo creo que es el error más grande, hemos perdido, y es un miedo grande y fuerte, hemos perdido la capacidad de sorprendernos y de asombrarnos de las cosas que hace nuestro papá. ¿Me explico? Y en parte esto nos ha vuelto más inocentes, creo yo. Que es mi invitación a que se sorprendan de que su papá llega. O sea, porque no sé cuántas veces los chavos han hecho hemos hecho, porque yo también soy, un ejercicio de pensar, pues que, y suena horrible, pero ¿qué pasaría si mi papá ya no está? ¿Me explico? O sea, suena muy feo, pero pues es la realidad. O sea, ninguna persona está dada por hecho. Ya quisiera yo, y por más crudo que suene, que una persona que ya no tiene su papá aquí, como joven, esté hablando. ¿Me explico? O sea, yo quisiera sentar aquí un joven que nos dijera, que no tiene a su papá, que nos dijera lo mucho y lo duro que es que no esté su papá, ¿no? O sea, nada es por hecho. Y por más crudo y duro que suene, no es un día más, es un día menos, y cada día estoy más cerca de separarnos los dos para siempre. ¿Me explico? O sea, no es un día más que llegó mi papá. No es una cena más. Es una cena menos. La cena que tuve ayer, ya me quedan menos cenas con mi papá y mi mamá. ¿Me explico? Y creo que ese saborcito de saber valorar y administrar las cosas lo hemos perdido por la inmediatez y tal vez por, en parte, egoísmo y por no saber diferenciar lo que es verdaderamente importante y prioritario para nosotros. Fíjense que es bien curioso, pero los estoy oyendo a los dos y me da como un sentimiento de, Adriana, ¿qué película estabas viendo tú? Cuando empecé a pensar en este espacio, en esta plática de hoy, para mí era una plática de muchas alegrías, de muchos momentos que yo veo entre ustedes, papá e hijos hombres, el cómo, tanto Fátima como yo, la neta, jalamos durísimo con temas de deporte y le echamos ganas para estar con ustedes. Y lo que yo veo de su relación papá-hijo, pues es una relación de mucho acompañamiento, de muchas carcajadas, de mucha información que comparten de béisbol, que de repente digo yo, bueno, pues ya me empiezo a aprender los jugadores de béis, ya me medio aprendo los jugadores de fútbol, ya medio sé quiénes son tenistas y quiénes iban a pasar. Y ya mis actividades de mujer mamá en tema de deporte las disfruto muchísimo. Y conste que no fui educada así. Fui educada en un tema mucho más las niñas con las niñas y los niños con los niños, ¿no? Y sin embargo, empiezo a escuchar su plática y escucho o vibro, como dicen, algo de nostalgia, de ver ese crecimiento, de ver esos momentos que para mí son envidiablemente gozosos, a momentos a los que se me están yendo a cuando ya no van a estar. O sea, a mí me pasó al revés. Yo me fui a volver a agrupar esos momentos en los que los he visto tan gozosos y dichosos.
y que no me he sentido parte, ¿no? Pero no mal, o sea, contenta porque ustedes están haciendo su bonding de papá e hijo muy fuerte. No sé, Gordo, si tiene algo que ver esta nostalgia con la situación de tu papá, ¿no? Mi suegro tiene una enfermedad que se llama Alzheimer y la verdad, mi suegro estando vivo, y me da mucha nostalgia porque pues, de repente vamos y él ya no está. Y sí está porque huele a vapu y es el timbre de voz de él. No sé si algo tenga que ver con estos momentitos que a lo mejor tú puedes estar sintiendo también como hijo, ¿no? A ver, hablaron un rato y me cruzaron varias ideas y se me quedaron en el camino. Voy a hablar de la nada en algo y luego voy con mi papá. Los papás nos llevamos problemas a casa. Y cuando hay un problema del papá, la familia debería tener la sensibilidad de darse cuenta de que existe un problema y ser empáticos. Hay mucha gente que pierde empleos, hay mucha gente que no es feliz en su trabajo, pero lo hace para llevar algo a casa. Hay mucha gente, pueden ser papás o mamás, ¿no? Estoy refiriéndome al rol de proveedor. Es duro. Es duro el tema y a los jóvenes que están oyendo esto, pues sí les viene un tiempo así. Pero vamos a darle un cauce. No hay mayor felicidad que tener una familia. Y entonces, tú lo decías hace rato, para poder gozar hay que sufrir un poco, pues, sacrificarse. Entonces, yo no me visualizo, hijo, lo feliz que soy si tú no hubieras nacido. Yo no me visualizo lo pleno que soy sin que tenga que gastar en medicinas de tus hermanos o tuyas, o que tenga que comprar una chamarra nueva porque la perdieron. Ni modo. O sea, hay que hacerlo, pero a donde voy, ese dinero o ese trabajo que te produce dinero, que te permite darle al hijo lo que necesita o medio quiere o crees que necesita, es una satisfacción muy grande. Y entonces apechugas y le sigues. Entonces, el mensaje claro es: qué flojera haber nacido, ser hombre y no darse la oportunidad de ser papá. Yo me sentiría incompleto. El formar una familia y el ser papá me ha permitido a mí ser lo pleno que soy. Y la gran motivación que tengo para seguir adelante es mi familia. Claro que es Dios, es mi familia y son ustedes, porque su partido no va ni a la mitad. Uh-huh. Y podemos ir perdiendo tu partido y yo tengo que ver cómo ayudarte para que lo ganes. Y estoy jugando el de Diego, el de Esteban, el de Fátima, todos los partidos. Y no hay mayor felicidad que esa. No hay mayor felicidad que esa. Entonces, que el mensaje sea claro, que el ser papá es una bendición, que el ser papá es un regalo de Dios y que estoy muy agradecido con la vida de poder haber sido papá de 5 hijos. Y estoy pleno. Y de mi papá, pues sí, es bien difícil porque mi papá es... No es el lugar ni el momento. Yo creo que no debimos de haber hablado de él, pero voy a acotarlo. Fue mi hombre más fuerte y ahorita es un hombre muy débil. Y en él me veo reflejado en el tiempo. Entonces eso te hace sufrir mucho. Todos vamos a estar ahí. Y entonces, cuando tengamos ciertas condiciones o ciertas fortalezas, hay que dar nuestra mejor versión. Y ahorita me siento en condiciones de dar mi mejor versión. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? A mis 52 años me hace feliz ver nuestra relación, ¿verdad? Ver
ver la familia que llevamos, ver a los hijos crecer. Me encantaría un mejor México. Eso también me duele. Y me detengo en México. Porque uno quisiera que tus hijos crecieran y tuvieran oportunidades en México. Y las cosas no están tan fáciles. Para nadie. Para nadie. Hay mucha gente en México sufriendo. Y me duele el México que en mis años productivos estoy dejándole a mis hijos y a las siguientes generaciones. ¿Qué me hace feliz? Ser mexicano. La esperanza de darle la vuelta a esto. El ver a mis hijos crecer. El hacernos tú y yo abuelos. Me hace ilusión el algún día dejar de trabajar y tener más tiempo para ti. Para mí, por lo tanto. Poder descansar más, dedicarme más tiempo, leer más, tener tiempo para mí. Pero vamos corriendo, es bien duro esto. Vamos corriendo. Y los compromisos son grandísimos. Y no puedes parar. No puedes parar. Esto es que sí es duro. Traes muchas cosas en las manos y tienes que cargarlas todas. Y yo no me voy a rajar, yo no voy a abandonarte a ti como mi esposa, yo no voy a abandonar a Luis y a mis hijos, yo no voy a abandonar a México, yo no voy a abandonar mi trabajo. Y así piensan un chorro de papás. Y muchos papás están cargando a sus familias y a este país y se merecen ser felices. Si yo te voy a decir el nombre de cada uno de tus hijos y tienes que decir una palabra que te venga de rebote. O sea, yo te voy a decir el nombre y tú vas a decir una palabra. Un adjetivo calificativo, Venga, Luis Eduardo. Disciplinado, listo, creciendo. Diego. Espontáneo, divertido, seguro. Esteban. Creativo, alegre, cercano. Fátima. Cariñosa, en crecimiento, con ilusiones. Y ahora, 3 adjetivos calificativos de ti como papá. ¿Cómo te calificas tú de papá? Dime 3. Entregado, sacrificado, pleno. Luis, 3 adjetivos para papá. Ay, me los acaba de decir. No le copies, saca los tuyos. ¿Cómo se dice a alguien que quiere mucho a los demás? Hay una... Amoroso. Uh-huh. Pues sí, o sea... Qué lindo. Amoroso no solo en el sentido cariñoso, sino como dispuesto a hacer cosas por los demás. No sé si amoroso es exactamente la palabra y no la tengo aquí de memoria. Ajá. Me gusta. Sacrificado. Creo que la dijo, pero también me gusta. Sacrificado. Y te diría... Es que creo que sí entra. Íntegro. Ay, qué lindo. Creo que sí entra. Y llorón, también es muy llorón, pero es una cosa hermosa. Sí, no se asusten. Es llorón, pero lo amamos a este marciano pechocho. Y es muy bueno llorar. Es muy bueno llorar. O sea, y qué bueno que nunca tuviste miedo a llorar enfrente de nosotros. Y qué bueno que nos enseñaste que llorar y emocionarte es bueno, porque cuántas personas hay, y es un tema que hemos tocado mucho,
que hombres, más que nada, que no se atreven a llorar por este tema de creer justo que el hombre tiene que el ser, hombre tiene que ser fuerte, ¿no? cumplir un estereotipo. Y que llorar, Hombre. y que llorar te hace menos hombre. Yo creo que el más hombre es el que reconoce, acepta sus emociones, sus sentimientos y los sabe expresar y traerlos a la mesa y llorar cuando tiene que llorar y sufrir cuando tiene que sufrir, porque esta falsa imagen le decía yo, macho man antes, no existe. ¿Y cuánto daño ha hecho este falso machismo y esta masculinidad frágil que ha lastimado a tantas personas porque no se atrevieron a sentir lo que estaban sintiendo? Sí, yo invito a los papás que están sintiendo mucha carga, mucha alegría, mucha amor, mucha pasión, que sí, las lágrimas son una bendición, purifican todo. Y la oportunidad que tienes de poderte expresar es muy bonita. Así es. O sea, nadie, se aprende muchísimo. ¿Qué te decía cuando decías, y yo sé que no querías tocar el tema, pero que te veías como tu papá en un tiempo? No tengas miedo a sentirte vulnerable. Nunca lo has tenido, ¿no? Nunca lo has tenido, pero no tengas miedo a lo que pueda llegar a pasar y a cómo se pueda poner. O sea, Mis lágrimas son por mi papá. hay demasiada fuerza, demasiado poder, puede ser la palabra, autorreconocimiento, en que los hombres se sientan vulnerables. Y algo sí invito es a que nos atrevamos a sentirnos vulnerables. Si lloramos, lloramos. Si nos reímos, nos reímos. Pero si es esta práctica de sentirte vulnerable y de querer exponer tus sentimientos, tus emociones, lo que te va dando carácter. La vida es cortísima, se va rapidísimo, como para en el poquito tiempo que estamos aquí, no nos atrevamos a sentir y a expresar las cosas y las emociones como nos van llegando. Entonces, te agradezco mucho y siempre lo has hecho, pero tocó que fuera aquí, el que nunca hayas tenido miedo y nunca hayas querido dar una imagen hacia tus hijos de alguien que no eres. No, de acuerdo en eso. Yo seré papá, hijo, hasta que me muera. Y ahí voy a estar, para ti, para tus hermanos. Y seré un gran abuelo también, con el favor de Dios. Ujú. Y a todos los papás que están ahí, decirles que busquen la manera de expresar cómo se sienten. Y a las familias, a las esposas que oyen esto, que es muy taquillero con mujeres, en este Día del Padre, regálenle lo que quieran, pero regálenle una plática y háganle preguntas a su marido, señoras, o a sus papás jóvenes, para ver cómo se sienten con la paternidad. Y escúchenlos. Estoy seguro que van a salir grandes aprendizajes y hay varias preguntas que pueden ser muy útiles para que los papás se sientan importantes y relevantes en ese día. Yo hoy aprovecho para reconocer, yo creo que 3 cosas principalmente. La primera es, y lo tengo que decir porque fue un logro el día que lo hizo. Yo creo que uno de los defectos más grandes que tiene mi marido es lo asqueroso que es. Mal plan, asqueroso a decir basta. O sea, mis hijos se hacían en un pañal y podían estar a 10 metros, olía y se me quería morir. Entonces cuando de repente yo le decía, gordo, porfa, cambia el pañal, me estoy bañando. Lo intentaba y no lo lograba. Entonces, reconocerte que conforme fueron naciendo tus hijos, te atreviste a cambiar esos pañales. No fue tu actividad favorita, pero venciste tu asquito, venciste tu miedo y lo hiciste. Y para mí fue un logro gigante, porque
porque no pusiste resistencia, porque cediste a algo superior a ti, o sea, con tu náusea y con todo, pero lo hiciste. Una gran virtud que tienes es la capacidad de contención. Es increíble que podemos estar todos de malas, incluso tú, y tienes una capacidad para salir del problema y sacarnos a todos del problema. Con un chiste que de repente nadie entendemos, pero decimos, ok, ya se rió, entonces nos sacas de ese Pero también estado. soy el primero que los mete en ese estado. Pero nos sacas. Es como si nos hicieras limonada y luego nos rescataras. Y yo creo que nos rescatas más de lo que nos metes en esos estados. Entonces yo te lo reconozco porque no es fácil lidiar con 4 hijos y una esposa que de repente echamos un montón. Y la tercera cosa que quiero agradecerte, papá, es la fe que nos enseñas. O sea, cuando digo que eres mi marciano y mucha gente me pregunta qué es, pues sí es eso, que eres de otro planeta en el tema de tu fe. Eres verdaderamente fervoroso creyente y a veces digo yo, oh, ya se bañó, o sea, ya tiró pa'l monte en su exceso de fe. Pero te lo vuelvo a agradecer, o sea, te lo vuelvo a agradecer porque nunca va a ser demasiada la fe para guiarnos, y entiendo que a veces te frustra que no tenemos el nivel que tú tienes, pero ahí la llevamos. Tú sigue con eso, gordo, porque sin querer queriendo nos arrastras y gracias porque les estás mostrando esa parte a mis hijos que seguramente no los va a sostener nada más ahorita, sino por siempre. Yo no soy perfecto ni mucho menos, ¿no? Y de pronto la entrevista parece que yo fuera un marciano y no lo soy. Soy igual que todos los papás de los jóvenes que están oyendo esto, los esposos de las que están escuchando esto. Pero si quisiera dejar algo es que sobre la comunicación entre la pareja, que sobre la comunicación de la mujer con el hombre, preguntándole cosas sobre cómo está, buscar espacios, y que sobre las muestras de cariño de los hijos hacia los padres, por tanto el hombre como la mujer, por todo el sacrificio que los papás hacen y que a veces uno puede dudar si lo mejor para los hijos es que les den cosas en vez de que carezcan de cosas para que formen y valoren lo que sí tienen. Pero regreso a que me han hecho ver algo que no soy. Me detengo me han hecho ver algo que no soy, pero sí represento a los papás. Y a nombre de los papás, denles más abrazos. Paren hoy, vayan a darle un abrazo, vayan a darle un beso, vayan a decirle que lo aman, Cuando lo estén abrazando, por más imperfecto que yo sea, también traten de emocionarse con las cosas que sí ha hecho para poder llegar a ese abrazo. Y ha habido un chorro de sacrificio detrás. Y todos. Y puede haber algunos que consumen más alcohol de lo debido, fuman sustancias. Iba a hablar de infidelidades. Me detengo porque tengo que reflexionarlo muy bien, porque no lo justifico, ¿no? Pero ¿qué estará pasando por ese hombre para cometer esos errores? Y estoy seguro que no está siendo feliz y está buscando salidas. Y la verdadera felicidad la va a encontrar en su familia y en su hogar. Te queremos mucho, pa. Feliz Día del Padre. ¿Algo más? Yo nada más para cerrar, primero invitar hoy a todos los que tenemos la oportunidad de tener una muestra de cariño con nuestro papá, a que lo hagamos. Y lo hagamos porque se lo merece, pero también porque nosotros nos merecemos darle ese espacio, esa muestra de cariño, ese trato al único ser humano en el mundo que quiere que seas mejor que él. Correcto. Entonces, regálale ese ratito, regálale ese gesto, porque
tú no sabes el impacto que puede tener en tu papá, entonces regálalo. A los que no tienen a sus papás, que también son muchos, primero mandarles un abrazo, decirles que lo siento mucho, que cuentan conmigo y que siempre estarán en mis oraciones. Y además de eso, decirles que su papá sigue aquí. Lo único que pasó es que cambió la manera en la que impacta en su vida y que hay muchas maneras de abrazar a alguien a quien ya no está. Entonces, regálense ese ratito espiritual otra vez con el único hombre que los está viendo, de donde sea que los esté viendo, que quiere que sean mejores que ellos. Y a ti, papá, también para cerrar, creo que, y me encantaría ver si por ahí está el video para recapitularlo, creo que un momento muy bonito que hemos tenido, ahorita que me quedé pensando que decías momentos, fue para mí cuando tuve la oportunidad de mi graduación, agradecerte en el evento de la graduación, el poderlo haber hecho enfrente de tantas personas es algo que siempre me voy a llevar. Y por más que hubiera las personas que vi al final, yo solo sentía que estábamos tú y yo. ¿Me explico? Y yo creo que eso es lo que más vale, porque por eso me llevo ese momento. Y decirte que igual, como lo dije en ese momento, que sueño con que un día mis hijos puedan hablar y puedan ver a su papá como yo veo a mi papá. Decirle primero a mis hijos desde ahorita que cuenten que ya estoy trabajando y haciendo todo lo que esté en mis manos para que así sea, pero hoy no se trata de mí, eso lo dije para intentar distraerme y no llorar. Pero decirte que, como siempre lo he dicho, eres mi superhéroe, eres mi máximo ídolo y mi máximo referente. Termina tú. Mufasa con los dos. No, y que, Me pongo muy nerviosa. y que verdaderamente te agradezco mucho todos los esfuerzos que has hecho y al principio que decías que te tratas de disculpar por las veces que tú decías que no has estado. Yo creo que siempre has estado porque haya sido el problema, la circunstancia que haya sido, siempre has estado porque si no fueras tú mi papá, tal vez no hubiera podido resolver ese problema que estaba pasando en ese momento en específico. Sino la solución, no todas las soluciones a los problemas son inmediatas, sino vienen de una preparación, de un cariño previo. Y hay muchas situaciones que no tienes por qué sentir, chin, ¿por qué no estuve ahí? Porque sí estuviste, porque soy quien soy gracias a todo el amor y todo el cariño que me has dado. Entonces, que no quepa en ti la culpa de decir que no has estado, porque has sido un papá muy presente que me ha convertido en la persona que soy hoy y que me sigue inspirando a convertirme en la persona que quiero ser. Vas muy bien, vas muy bien. Regálenle a los papás lo que ellos quisieran y posiblemente no es ninguna camisa ni ninguna corbata, nada. Regálenle afecto. Pues como ven, a un gran papá de mis hijos y a unos hijos que se están formando con el favor de Dios para ser unos excelentes padres. Y desde aquí y para siempre, gordo, gracias, gracias, gracias por ser el papá de mis hijos. Y a ustedes, mijito, por ser unos hijos que están queriendo aprender de su papá. Aprovecho para mandarle un beso al Tata, que es mi papá. Un hombre que
que me enseñó y que me sigue enseñando todos los días a agarrar al toro por los cuernos. Y la frase favorita que les quiero compartir que me enseñó él es: cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Cada que me siento abatida es como si estuviera escuchando esa vocecita de mi papá. Yo estoy segura, Luis, que hay por ahí una vocecita que te repites constantemente que te dijo tu papá. Y yo los invito hoy a que nos compartan esa frase de tu papá, esa frase que te llena el alma, esa frase que te hace volver a sentirte chiquita, cuidada y protegida por tu papá. Muchísimas gracias. Feliz Día al Padre, que gocen el fin de semana y a vivir viviendo, que a eso venimos, a vivir gozando lo que hoy tenemos. Un besote también para el Vapurrín y gracias, gordo, de nuevo. Gracias, hijo. Que Dios los bendiga. Bonito fin de semana. Bye. Hasta luego.